Quiero iniciar, hermanos, diciéndoles o comentándoles algo respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Este texto es bastante polémico, hermanos, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado algo respecto a esto, ¿verdad? Por ejemplo, que digan que el varón es la cabeza de la mujer y que esto es un tipo de autoridad o de jerarquía, ¿sí? Y también, ¿verdad? Alguien que diga, por eso debemos venir con velo a la iglesia, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que las mujeres deben venir con velo. También se ha utilizado este texto para decir que los varones tenemos que usar el pelo corto, porque aquí dice el apóstol Pablo que el que se deje el pelo largo es deshonroso, ¿verdad? Y en fin, este texto ha sido el arma o la herramienta para hablar de estos temas, ¿verdad?, tan controversiales. Y quiero decirles varias cosas, hermanos, respecto de esto. La primera es que me costó un montón preparar esta reflexión, este sermón. El análisis de este texto es complicado. La segunda, hermanos, es que como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén, no nos queda duda. Ahora, ¿Dios nos habló en versión Reina Valera, hermanos? Ahí es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿En qué idioma nos habló Dios? ¿Sí? La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, que los hermanos de apellido Reina y Valera hicieron un trabajo de traducción, pero asimismo tenemos que reconocer que hay algunos detalles en la traducción, ¿sí? Por ejemplo, tengo ante ustedes un problema en traducción. Miren, el versículo 11 de lo que vamos a leer hoy dice de la siguiente manera: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El versículo 11 del capítulo 11 en la versión Reina Valera. Otra vez: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora veamos lo que dice la versión NBI. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo cambia, verdad? La versión Reina Valera dice que por causa de los ángeles y por causa de lo que ha hablado Pablo, la mujer debe llevar señal de autoridad sobre su cabeza. Pero la NBI dice, por causa de esto y de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Cambia un montón el sentido del texto. Así que este texto, hermanos, tiene que decirnos algo hoy en esta noche, ¿sí? Una de las reglas que el hermano Gordon Fee pone para traducir, para interpretar la Biblia de manera correcta es: todos los cristianos que piensen que la Biblia es la palabra de Dios tienen que utilizar la Biblia en varias versiones para compararlas. Obviamente hay un tiempo que nosotros llamamos un tiempo devocional, en donde agarramos la Biblia en la versión que tenemos y la estudiamos. Pero cuando queremos estudiar la Biblia a profundidad, es una buena práctica, hermanos, que tengamos varias versiones para que podamos ir comparando y decir, a ver, ¿qué está diciendo realmente este texto para mí? El sermón de hoy le puse como título 4 perspectivas de un culto cristiano. Y la primera perspectiva, hermanos, de un culto cristiano, debo decir, el culto cristiano es una tradición, hermanos, es una tradición. Nuestros cultos aquí, Buen Pastor, Berriozábal, siguen una tradición. El hermano Freddy no ha sido el diácono de adoración siempre, pero me temo que la forma del culto que tenemos hoy la conozco desde hace muchos años, cuando el hermano Freddy y yo éramos adolescentes, ¿sí? Más o menos somos de la misma edad, unos 5 años menos, pero ahí estamos.
Entonces, sí tenemos una tradición, hermanos, y sí seguimos una tradición. En la forma en la que elaboramos el culto, ya sabemos más o menos que sigue. ¿O a poco, hermanos, ustedes cuando están recibiendo, cuando estamos dando las ofrendas, no piensan internamente, ya vamos a la mitad? ¿No les pasa eso? Sí, ¿verdad? Ofrendas, señal de que vamos a la mitad del culto. Si después viene testimonios, ya un himno más decimos y ya viene el sermón. ¿Sí? Conocemos a la perfección nuestro culto. También, hermanos, la forma en la que adornamos el santuario. Estaba viendo ahorita que aquí tenemos un altar, ¿verdad? La iglesia de Grijalva, hermanos, también tiene un altar. La iglesia de Albania también tiene un altar. Y por supuesto que la de Palmas tiene un altar. Cuando era adolescente, mi trabajo era desdoblar una cosita roja que se ponía encima del altar, bueno, del reclinatorio, ¿verdad? Y volverlo a poner. Entonces, una tradición, hermanos, tener altar. Las flores es también una tradición. Tenemos flores en nuestros cultos. Es una tradición que hemos heredado. Estaba viendo hace unos días el culto de la iglesia metodista de Valderas, en la Ciudad de México, y le decía a mi esposa, yo estuve ahí en ese culto, le digo. Fuimos un día con mi papá. Y en esa iglesia, hermanos, lo que adorna la iglesia no es las flores, porque no hay, ¿sí? Pero atrás tienen unos vitrales preciosos, que a la luz del mediodía se ve fantástico, esa combinación de colores, rojas, azules, amarillos. No sé si podríamos hacer vitrales aquí, a dónde vería, ¿verdad? Los vitrales, veríamos el salón de niños y nos distraería. Así que tenemos una tradición y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto en el versículo 2, los reconozco, dicen, reconozco que ustedes han guardado primero lo que yo les enseñé, pero dice también han guardado la tradición. Pero para el apóstol Pablo, hermanos, la tradición y lo que él ha enseñado no es lo más importante de un culto cristiano. Así que en perspectiva, si bien el culto cristiano tiene una tradición, no es lo más importante. Así que tenemos que reconocer que somos parte de una tradición, pero no es lo más importante. Segunda perspectiva, el culto como una convivencia, ¿sí? Hoy, hermanos, para nosotros es pues bueno, es común que cuando nos veamos aquí en la iglesia nos sentamos juntos, ¿sí? Hombres y mujeres. Pero hay iglesias, hermanos, en donde los hombres se tienen que ir para un lado y las mujeres se tienen que ir para el otro lado. No pueden estar juntos, ¿sí? Estaba platicando con su hermano Tony, el hijo de nuestro hermano Armando, y me contó que estaba haciendo un monasterio, un convento por aquí. Y dice él que las mujeres y los hombres de ese monasterio no se pueden topar. Entonces han diseñado el monasterio de tal manera que cuando salen unos, salgan para aquí las mujeres y salgan de este otro lado los varones. Y no se topen nunca. El culto cristiano también es una convivencia. Para el apóstol Pablo y para las iglesias del primer siglo, no era, hermanos, algo inusual que hombres y mujeres compartieran el mismo lugar, ¿sí? Aquí, hermanos, alertas, ya hay una alerta. ¿En qué momento los cristianos decidimos que hombres y mujeres tienen que estar separados en el tiempo de culto? Una alerta, que aquí el apóstol Pablo deja claro que esto ya pasaba desde un principio, ya estaban juntos. Dice el versículo 4, el varón o el hombre que ora y profetiza. Y el versículo 5 dice, la mujer que ora y profetiza, ¿sí? Dos cosas que se hacen en un tiempo de adoración están ejecutados tanto por varones como por mujeres, ¿sí? Esta es una libertad, hermanos, ¿sí? Para nosotros en Cristo, que somos la nueva comunidad de Dios, nosotros ya no estamos atrapados, hermanos, por las antiguas reglas. En las sinagogas judías, hermanos, ahí sí era muy común
muy común que las mujeres estuvieran en otro lado y los varones no. Pero en la iglesia de Cristo del primer siglo, sobre todo en la iglesia de Corinto, podían convivir sin ningún problema, y además, hermanos, los hombres y las mujeres participaban activamente del culto. ¿Qué significa profetizar aquí, hermanos, en esta palabra? Pues está hablando de enseñar, ¿sí? La palabra profecía en el Nuevo Testamento también puede ser sinónimo de enseñanza. Así que cuando estamos oyendo al apóstol Pablo decir el hombre que profetiza es el hombre que enseña, cuando oímos al apóstol Pablo decir la mujer que profetiza es la mujer que enseña, ¿sí? No podemos andarnos por las ramas y decir, no, es que el apóstol Pablo no está diciendo que las mujeres no enseñen en la iglesia, seguramente quiere decir otra cosa. No, hermanos, es lo que está diciendo Pablo y tenemos que seguir leyendo la Biblia para saber qué nos quiere decir, ¿sí? Tenemos estilos diferentes, eso sí. Cuando convivimos, hermanos, tenemos estilos diferentes. Uno de los estilos que vemos, por ejemplo, aquí con el varón, dice el apóstol Pablo que el varón, versículo 4, todo varón que profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay dos posibilidades, por eso les decía que este texto me costó bastante, porque el análisis es un poco confuso. Hay dos posibilidades, hermanos. Una posibilidad, en el contexto romano de donde están los corintios, hermanos, las personas de muy alto rango, ¿sí?, cuando iban a hablar, tenían una especie de toga que le sobraba un pedacito aquí atrás, y entonces se lo ponían en su cabeza, ¿sí? Era una forma de decir, mírenme, soy muy importante. Pero solamente lo podían hacer, hermanos, las personas que tenían un alto estrato socioeconómico. Pero ya hemos visto, hermanos, que en la iglesia de Corintio llegaban personas de distintos estratos económicos. ¿Y qué pasaba, hermanos, el día que le tocaba participar a un hermano de bajo estrato socioeconómico? Pues ese hermano no podía pasar con su cabeza cubierta porque su ropa no tenía cómo cubrirse la cabeza. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si vamos al culto para convivir, pues no vamos a llevar o no vamos a pedirle ropa a las personas que otros no puedan tener. Imagínense, hermanos, y esto tal vez ustedes, espero que no me lo echen en cara, ¿verdad? Pero imagínense que como tengo muchas corbatas, porque las usaba en el hospital, ahora empiezo yo a venir con corbata. Hola. Y les diga yo a ustedes, hermano, quien quiera participar en el culto de adoración, tiene que utilizar corbata. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hacemos eso? ¿Le ponemos corbata a todos? ¿Quién no va a poder traer corbata, hermanos? El que no tiene. Pero si a eso le añadimos algo más, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros le añadimos? La reverencia a Dios se ve en que alguien traiga corbata. ¿Cómo ven, hermanos? Nació de un gusto personal. Y después, para poderlo unificar, le voy a poner yo como el líder de la iglesia, la reverencia de Dios se ve con corbata. No se puede, hermanos. Y el apóstol Pablo está sentando aquí las bases para el vestido dentro de la iglesia. El vestido tiene que ser lo más uniforme posible, lo que todos podamos traer. Todos los varones, ¿qué podemos traer? Un pantalón y una camisa, nada más. No le vamos a pedir otra cosa a los varones de la iglesia, más que su pantalón y su camisa, ¿sí? La otra posibilidad, hermanos, que nosotros tenemos aquí en este texto es
el pelo largo. ¿Sí? Podemos decir que de lo que está hablando el apóstol Pablo es del pelo largo. ¿Sí? Podemos decirlo así porque más adelante, en los versículos finales, vamos a ver que el apóstol Pablo habla de que es deshonroso que un varón se deje el cabello largo. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que esto sea de lo que estaba pensando el apóstol Pablo? Bueno, es bastante. Una es que en la cultura en la que se está desarrollando la iglesia de Corinto, que los varones utilicen el pelo largo es sinónimo de homosexualidad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aún cuando ustedes tengan mucha libertad para la sociedad y la cultura en la que ustedes están desarrollando, traer el pelo largo es señal de homosexualidad. Segundo aspecto, ¿por qué si el varón no se tiene que cubrir la cabeza, por qué la mujer sí lo tiene que hacer? Bueno, tenemos varias opciones. La primera opción es, aquí, hermanos, es la siguiente. Dice, toda mujer, versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Ojo aquí, hermanos. Cabeza descubierta, de lo que nos está hablando realmente es de traer el pelo suelto. ¿Sí? No que no traigan gorra, velo, sombrero las hermanas. No, nos está hablando del pelo suelto. ¿Sí? Y este ejemplo lo podemos ver al final cuando el apóstol Pablo habla de andar rapado o de traer el pelo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significaba traer el pelo suelto? Varias cosas. En el contexto judío de la iglesia en la que está hablando Pablo, traer el pelo suelto era señal de adulterio. Si una mujer era sorprendida en adulterio, aparte de lo que se tenía que hacer como juicio, era dejarle ya el pelo suelto. Esa era una forma para los judíos de decir, esa mujer es adúltera. Pero también tenemos el contexto griego. ¿Sí? En el templo de una diosa que se llama Isis, en ese templo, hermanos, las mujeres se dejaban el pelo suelto como una señal de que cuando entraran en contacto con su Dios las iba a utilizar de una manera que se iban a ver así como poseídas. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, que una mujer que tiene el pelo largo y está siendo poseída por su Dios, si lo trae amarrado no se ve tan aparatoso, ¿verdad?, como cuando lo traen suelto, ¿verdad? Porque se le vería así como si estuviera en un concierto de rock, ¿verdad? La otra posibilidad, hermanos, también era que en los cultos paganos traer el pelo suelto estaba relacionado con el erotismo, ¿sí? Entonces, en ninguna circunstancia, hermanos, en ninguna circunstancia podía verse como algo bueno que las mujeres trajeran el pelo suelto, ¿sí? Los hombres no debían traer nada en su cabeza, ¿sí? Y las mujeres no se vería bien que trajeran el pelo suelto. ¿Qué nos está queriendo enseñar el apóstol Pablo, hermanos? Esa es una de las cosas que a mí me intrigó, me hizo darle vueltas al texto. ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está haciendo mención constantemente de afrenta, de vergüenza, ¿sí? Y esto significa, hermanos, que el apóstol Pablo está interesado en que los cristianos dentro del culto se comporten de acuerdo a las normas que nuestra cultura acepta, ¿sí? Imaginen ustedes, hermanos, que de repente aquí en la iglesia decimos, pues los que vengan a esta iglesia, ya ninguno va a venir con pantalón o falda, las hermanas, todos con túnica, ¿sí? ¿Cómo nos vería la cultura en la que nos desarrollamos? Nos vería por lo menos extraños, ¿sí? O que dijéramos al revés, pueden ustedes venir como quieran, hermanos. Hay un video por ahí que vi donde hay una chica con un short muy corto que está queriendo entrar a una iglesia católica
y una persona, una señora, ¿verdad?, de la iglesia católica le dice: ¿por qué vienes así a la iglesia? Así no se viene a la iglesia. Y la está regañando, pues. Y la mujer, la del short corto, está enojada porque no la dejan entrar. Y yo digo, bueno, una iglesia de la religión que sea no es un centro turístico, ¿no? Si uno va a ir a un lugar en donde se hace o se celebra un culto, pues uno tiene que cumplir por lo menos las normas establecidas para ese culto. Así que el apóstol Pablo sigue con este argumento acerca de traer la cabeza cubierta o traer la cabeza descubierta, dependiendo si somos hombre o mujer. Y lo que sigue, hermanos, es la perspectiva del culto como darle gloria a Dios. Lo anterior era el culto como una convivencia, la perspectiva del culto como una convivencia. Sí, hermanos, cada que nosotros nos reunimos, hombres y mujeres, vamos a convivir dentro de la iglesia. Hombres y mujeres vamos a desarrollar dentro de la iglesia una convivencia que tiene que seguir las mismas normas de comportamiento que la sociedad ha establecido, ¿sí? No podemos decir que como ya somos de la iglesia vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y otra perspectiva que tiene el apóstol Pablo es el culto como una forma de darle gloria a Dios. Y aquí es, hermanos, la parte que me interesa de este mensaje. Vean ustedes, hermanos. Dice, versículo 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hasta ahí me voy a quedar. El apóstol Pablo dice y señala que el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Qué piensan las hermanas hoy? ¿Qué piensan? ¿Solo los varones somos imagen y gloria de Dios? El apóstol Pablo no podría contradecir lo que él sabe del relato de Génesis. Y tenemos que irnos a Génesis, hermanos. En Génesis hay dos relatos de la creación, el del capítulo 1 y el del capítulo 2. En el capítulo 1 Dios dice que la creación del hombre es algo muy bueno, en gran manera, ¿sí? Y antes de crear al ser humano dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que quien refleja la gloria de Dios, hermanos, no solamente es el varón, de acuerdo al relato de Génesis. Entonces, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo para decir que el hombre refleja la gloria y la imagen de Dios y que la mujer refleja la gloria del hombre? Estaba bastante a nuestra medida de los varones, ¿verdad? Cuando halaguen a nuestra esposa, entonces ya podemos decir, es porque es mi gloria, hermanos, por eso sabe tanto. Y nuestra esposa va a decir, bueno, ¿y qué? ¿Será que a mí Dios no me quiere? Pero tenemos que ir, hermanos, a la idea central del apóstol Pablo. Las ideas que están plasmadas, hermanos, en los versos 7 y 9, más bien son de orden cronológico. El apóstol Pablo, hermanos, no está queriendo hacer una separación entre el hombre y la mujer, ni está queriendo poner al hombre, hermanos, como más importante que la mujer, porque si no, hermanos, entonces el apóstol Pablo está contradiciendo a Dios directamente, y eso bajo ninguna circunstancia parece creíble por parte del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo hace es contarnos cómo el Señor creó primero al hombre y después creó a la mujer, ¿sí? Y si ustedes recuerdan el relato 2, de Génesis 2, cuando Dios crea a la mujer, lo primero que hace Adán, hermanos, cuando ve a la mujer, es alabar a Dios.
y decir, uff, verdaderamente esto es carne de mi carne, dice Adán. Esto es algo increíble para mí. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, en el tiempo de culto, entonces, no debe ser, de acuerdo a la perspectiva del apóstol Pablo, para darnos gloria a nosotros mismos. La perspectiva del apóstol Pablo para el culto es que en el culto, hermanos, en el culto de adoración, nosotros le damos gloria a Dios. Aquí, hermanos, hay una palabra en este pasaje que me llamó la atención y que seguramente va a ser motivo de controversia con otras personas. ¿Qué es lo primero que se le viene a ustedes a la cabeza? A la mente, perdón. Si decimos, vamos a hablar de la iglesia. El pastor es la cabeza de la iglesia. ¿De qué hablamos? Por lo regular pensamos que estamos hablando de algo de autoridad o de jerarquía. ¿Sí? Que cuando decimos el pastor es la cabeza de la iglesia, entonces estamos diciendo el pastor es la autoridad de la iglesia. Así que cuando nosotros tenemos esa idea y leemos esto, ¿verdad? Leemos, Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pensamos que el apóstol Pablo está describiendo la pirámide de autoridad. Pensamos que el apóstol Pablo está diciendo, por encima de la mujer está el hombre y por encima del hombre está Dios. Pero hermanos, esto tiene problemas, sobre todo ahora, ¿verdad? Con las nuevas corrientes. Quiero decirles, hermanos y hermanas, esto les conviene más a las hermanas, ¿verdad? Esto le conviene a ustedes, hermanas. La palabra cabeza, en el contexto en el que está escrito para los corintios, no tiene absolutamente, hermanos, nada que ver con autoridad. ¿Sí? No tiene nada que ver. El apóstol Pablo jamás está pensando que el hombre es la autoridad de la mujer y por eso lo pone de su cabeza. No. Para los griegos, hermanos, había dos formas de hablar de la palabra cabeza. ¿Sí? Para el pueblo de Israel solo había una. ¿Sí? Cuando ellos decían cabeza, tenía que ser o la cabeza literal, la cabeza que tenemos, o un gobernante. Pero los griegos no. Para los griegos había dos formas de hablar. La palabra para gobernante y la palabra para cabeza, nuestra cabeza. ¿Qué palabra utilizó el apóstol Pablo aquí? La palabra que sirve para designar nuestra cabeza. Entonces, ¿de qué quiere hablar Pablo? Bueno, de lo que quiere hablar es de fuente o de origen. Y entonces tiene un poco más de sentido que nosotros veamos esto así. El ser humano tiene su origen en Dios. ¿Sí? Y el motivo por el cual el ser humano, dentro de un tiempo de culto, adora a Dios, es porque tiene la imagen de Dios. Porque Dios es su cabeza, Dios es su origen. Todo comenzó con Dios, Dios creando al ser humano. Si el apóstol Pablo, hermanos, estuviera queriéndonos enseñar hoy que las hermanas tienen que someterse a los hermanos, porque así lo enseña él, entonces, hermanos, tendríamos que hacer algo con los últimos versículos. Vean ustedes, versículo 12. Pero en el Señor, desde el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Si el apóstol Pablo estuviera queriendo hablar de relaciones de poder y quién tiene más autoridad dentro de la iglesia, si los varones o las mujeres, estos dos versículos, el versículo 11 y 12, no tendrían ningún sentido que estuvieran en ese argumento. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, en el Señor, el varón y la mujer son iguales. ¿Sí? En el Señor,
la mujer procede del varón, porque de ahí lo creó Dios según el relato de Génesis, pero el varón procede de la mujer, porque la forma natural en la que nacen los seres humanos, hermanos, es a través de un parto de una mujer. Así que tenemos que seguir escarbando un poco, hermanos, para saber qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Finalmente, hermanos, el culto tiene una perspectiva de que nosotros podemos testificar. Dentro del culto, hermanos, y con esto quiero ir cerrando, nosotros podemos testificar, ¿sí? Hay muchas personas, hermanos, que observan lo que nosotros hacemos dentro del culto. Los cristianos, hermanos, no pueden actuar como si nosotros estuviéramos viviendo en otro mundo o en otro planeta, hermanos. ¿Sí? Los cristianos tenemos que seguir las reglas de cortesía, las reglas de urbanidad, ¿verdad?, que se sigue en nuestra sociedad. ¿En qué somos diferentes nosotros, hermanos? ¿En qué somos diferentes? Bueno, una de las cosas en las que somos diferentes es en que en el Señor, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor para Él. En nuestra sociedad, hermanos, en la que nosotros vivimos, las mujeres se encuentran en un plano desfavorable. Si un varón se va de casa y abandona a la mujer se queda totalmente desprotegida, hermanos. Va a tener que trabajar. La forma natural en la que se crea la familia en nuestro contexto es que la mujer por lo regular deja de trabajar para que el varón pues pueda ir a trabajar. Pero si una persona, una mujer, hermanos, durante unos 10 años deja de ejercer su profesión, la que sea, médico vamos a decir, y después su esposo decide abandonarlas, la deja ella desprotegida porque son 10 años que no ha ejercido su profesión. El apóstol Pablo nos está llamando la atención aquí, hermanos. Como cristianos, hermanos, no podemos poner en una posición desfavorable a nuestras hermanas, porque a pesar de que son nuestras esposas, ante los ojos de Dios son nuestras hermanas. También, hermanos, tenemos que decir que otra de las maneras en la que podemos testificar que en el culto cristiano se desarrolla o hay la presencia de la gloria de Dios es porque ningún hermano de los que está aquí se va a sentir menos, se va a sentir ofendido, se va a sentir menospreciado por lo que haga el otro hermano. Les decía que esto de cubrirse la cabeza para los varones podía significar o tenía muchas connotaciones de poder y de estatus, ¿sí? No podemos forzar, hermanos, y eso es incorrecto, no podemos forzar a usar una prenda o una vestimenta que las demás personas no puedan comprar. ¿Les gustaría, por ejemplo, que predicáramos con toga? ¿Cómo nos veríamos los que prediquemos con toga? Más ceremoniosos, ¿verdad, hermano? Pero que de repente empecemos a pedir a todos, como decía en un principio, que se use una prenda solo porque así pienso yo que es como se debe llevar a cabo el culto. El apóstol Pablo dice, no. Nadie dentro del culto cristiano debe pensar que está por encima de otro hermano. Este texto, hermanos, está incluido entre la división anterior, que es la libertad, y el texto que sigue es el de la mesa del Señor. Para el apóstol Pablo, hermanos, el principio que debe regir la vida de un cristiano no es el de mi libertad. Yo así me siento bien. Para el apóstol Pablo, el principio que debe regir la vida de un cristiano es el bien y los intereses de los demás.
Dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior que estudiamos: yo pongo los intereses de los demás antes que los míos. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, así como yo imito a Cristo. Y en el siguiente sermón que vamos a escuchar el próximo domingo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo denuncia que dentro de la iglesia, en la cena del Señor, algunos comen hasta saciarse, pero otros se quedan con hambre viendo cómo los otros hermanos están comiendo hasta saciarse. Y dice el apóstol Pablo, y algunos quedan hasta borrachos. O sea, comieron y bebieron tanto que quedan ya totalmente en un estado irreconocibles. ¿Han pensado en eso, hermanos? ¿Han pensado ustedes en cuáles deberían ser las reglas de convivencia dentro de la iglesia? ¿Qué podemos pedir y qué no podemos pedir? El apóstol Pablo, hermanos, va a terminar pidiéndonos a nosotros que hagamos uso de nuestra razón. Nos va a decir que esto lo deja a nuestro criterio. El versículo que leíamos en un principio sobre la mujer, versículo 11, tiene la siguiente connotación. El apóstol Pablo, después de todo lo que ha desarrollado, va a decir, bueno, al final de cuentas, hermanos, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, a pesar de todo lo que yo he explicado, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Y esto nos debe poner a nosotros, hermanos, ahora sí, a las hermanas, las tiene que poner en qué pensar. Si una hermana se dejaba el pelo suelto y venía alguien que no era de la iglesia, podía pensar que la hermana estaba en adulterio o que la hermana formaba parte de algún culto místico y que de repente el Espíritu Santo la iba a utilizar, ¿sí? Pero si llegaba una persona a este templo cristiano, a esta iglesia cristiana, y la hermana que se iba a parar a enseñar, en vez de traer el pelo desarreglado, así como las sacerdotisas de Isis, lo traía bien arreglado, amarradito, y de repente empezaba a hablar y a enseñar, y su enseñanza, hermanos, era una enseñanza que tenía sentido. Entonces, hermanos, la iglesia o el visitante podía decir, en esa iglesia pasa algo diferente, porque la mujer no tiene que hacer uso de su pelo desarreglado. Así que el apóstol Pablo dice, la mujer puede hacer lo que quiera con su cabeza. Si se lo desarregla, es para tropiezo. Pero si lo mantiene arreglado, es para beneficio de la comunidad. Hermanos, yo les invitaría a que para nuestras normas de convivencia no pongamos como primer argumento cómo nos sentimos. Es que yo así me siento bien. Y si los demás quieren verme mal, pues allá ellos. No, hermanos. Para nuestras reglas de convivencia dentro del culto, tenemos que poner también en primer lugar lo que piensan los demás. Esto no es una señal, hermanos, de sumisión. Con esto no estamos demostrando sumisión ni que nos sentimos menos. Y los varones de la iglesia no debemos sentir que nos vamos a imponer a las hermanas porque el apóstol Pablo nos dio permiso. La verdad es que no, hermanos. Al menos no en este capítulo. El apóstol Pablo no da ningún tipo de permiso para que los varones dominemos a las hermanas. El común denominador en todo este argumento del apóstol Pablo es que tanto hombres como mujeres dentro de la iglesia debemos buscar el bien común de los demás, porque eso es lo que da gloria a Dios. Amén. ¿Queremos dar gloria a Dios, hermanos? Tenemos que empezar a ver por los intereses comunes. Algunas personas piensan que el Señor rasgará sus vestiduras si ve que una hermana le faltaron, ¿qué será? 2 milímetros a su falda para llegar abajo de la rodilla. ¿Sí? Cuando hace mucho tiempo la falda pues tenía que ir abajo de la rodilla. Pero si le faltaba así unos 2 milímetros, ya pensaban, hermanos, que se estaba rompiendo la reverencia.
Hubo algo que sucedió, hermanos, y que me dejó pensando. Una persona, por cuestiones de salud, ¿sí?, tenía problemas con el aspecto de sus piernas. Así que constantemente tenía que llegar, o prefería llegar con pantalón a la iglesia. Pero por una u otra razón, hermanos, se decidió que ya no se podía llegar con pantalón y tenía que llegar con falda, porque era mujer y servía. Hermanos, si les estoy diciendo que por cuestiones de salud sus piernas tenían una estética que a ella le desagradaba, ¿verdad? ¿Creen ustedes, hermanos, que se agradó más el Señor porque una persona pasó avergonzada al frente, pero con falda? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Ese es el propósito de la iglesia? ¿Avergonzar a las personas? Preferible que se avergüence, pero que pase con falda. Yo creo que no, hermanos. Queremos que el Señor sea glorificado en el culto. Tenemos que poner los intereses en común antes que los nuestros. Tenemos que poner las ideas generales antes que las nuestras. No podemos imponer, hermanos, normas y reglas que solo nos gustan o solo nos pueden beneficiar a nosotros. El apóstol Pablo, al final de todo este texto, hermanos, y con esto voy a terminar, al final de todo este texto, hermanos, el apóstol Pablo dice: con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, esto que acabo de decir, dice el apóstol Pablo, no lo vayan a poner ustedes al nivel de un mandamiento. Es una sugerencia, ¿sí? Para el apóstol Pablo hay puntos más importantes por tratar, que es lo que viene más adelante. A lo mejor este texto que acabamos de estudiar hoy nos deja con más dudas que respuestas. A lo mejor este texto que acabamos de estudiar hoy no nos lleva a una reflexión teológica profunda en esta noche, ¿verdad? Y tal vez ustedes pueden llegar a su casa y de qué habrán hablado hoy, ¿verdad?, en el culto. Pero quiero dejarles esta idea nada más, hermanos. Cuando la iglesia se encuentra reunida, estamos representando al cuerpo de Cristo. Y la mejor manera en la que podemos dar testimonio de que somos el cuerpo de Cristo es que velemos por los intereses de los demás. Dentro de la iglesia, hermanos, no existen hermanos de primera ni de segunda. Dentro de la iglesia todos somos hijos amados de Dios. Dentro de la iglesia, hermanos, solo habemos personas a los cuales el Señor amó tanto que entregó su vida por ellos. Y tanto como somos importantes los que trabajamos en el culto, como el pastor y los diáconos, como son igual de importantes, hermanos, los hermanos que están como laicos. No hay ningún hermano dentro de la iglesia que esté por debajo de los demás. Amén. Ojalá podamos recordar esto, que esta sea nuestra reflexión teológica de hoy. No hay ningún hermano de la iglesia que esté por debajo de los demás. Y no vamos a pasar por encima como aplanadora de los hermanos de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar en esta noche.